continuación en Canal 11. La entrevista. Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En apenas 15 días del mes de enero y en 8 masacres, 28 personas han perdido la vida en diferentes puntos cardinales del país. Aparte de esto, asesinatos como el del joven Paul Reyes, hijo de los periodistas Walter Reyes y nuestra ex compañera Nancy Jones, contiene ribetes de crímenes de alto impacto que deben ser investigados y aclarados por las autoridades, un marco preocupante en el que las autoridades de seguridad mantienen el dedo sobre la llaga en el combate a la delincuencia común y organizada, tráfico de drogas o al embate contra sectores vulnerables como mujeres, profesionales del derecho, defensores de derechos humanos y comunicadores sociales. Al cierre del 2017, la Secretaría de Seguridad confirmó la disminución de casi 7 puntos en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en 2018 y que urbes como San Pedro Sula y Tegucigalpa saldrán del listado de las 30 urbes más violentas del planeta, luego de estar entre las primeras 5 en el lapso 2011-2016. El ministro de Seguridad, Julián Pacheco, confirmó que la tendencia a la baja puede ser hasta de 7 puntos y esto permita lograr niveles obtenidos en países desarrollados. Adelantó además que ahora se enfoca en atacar aristas de violencia como riñas, vendetas, problemas familiares, en los que entra al juego el aspecto cultural. Sin embargo, el mes de enero de 2019 ya deja el sello indeleble de la sangre derramada en las 8 masacres que hasta ahora han sucedido en 4 puntos cardinales de la geografía nacional. Lejos de los números fríos, estos crímenes dejan dolor irreparable en las familias, huérfanos, futuros e imágenes destruidas por una violencia desatada a la que las autoridades no encuentran explicaciones más que causas desgastadas por esa realidad, circunstancias en que las familias y los caídos se sienten revictimizados cuando los móviles se atribuyen a disputas de territorio, tráfico de drogas o cobros extorsivos. Las masacres, término acordado en el primer mandato del presidente Juan Orlando Hernández entre la Secretaría de Seguridad y el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, son cuestionadas por ONGs de derechos humanos y sucede cuando en un solo hecho violento 3 o más personas pierden la vida. El 1 de enero de 2019, 3 personas fueron asesinadas en el barrio Buenos Aires de Puerto Cortés, mientras departían celebrando la llegada del Año Nuevo. Un día después, en un sector aislado de Trinidad en el departamento de Lloro, otro crimen múltiple deja el mismo número de víctimas que estaban atadas de pies y manos. El 6 de enero, en una emboscada en la carretera CA13, 5 ciudadanos son asesinados en San Alejo, Tela, Atlántida. El 10 de ese mes, 5 jóvenes, entre ellos una madre de 4 hijos, son asesinados por sujetos fuertemente armados en el sector 1 de la colonia Villanueva, al oriente de la capital. El 13 de enero, 4 menores de edad son estrangulados y sus cuerpos lanzados en un puente de acceso en la colonia El Carrizal de la capital. El 14 de enero, 4 miembros de una misma familia fueron emboscados en Salamao Lancho y este martes 15 de enero, las autoridades reportan la más reciente masacre, con un saldo de 4 muertes en el municipio de Corquincopán. De estos hechos, hasta ahora las autoridades han ahondado más en los posibles móviles y autores en el crimen múltiple del Carrizal en la capital de la República. Asimismo, es notoria la preocupación de operadores de seguridad y justicia en establecer un patrón de investigación criminal que permita aclarar el porqué de esta ola de violencia irracional. Para ello desarrollan pericias en investigación criminal con la que confiscaron una unidad de transporte, en las que las pruebas de luminol han confirmado la presencia de sangre en su interior. Para el foro La Entrevista, Marlon Reyes.
Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Es un gusto saludarle. Hoy me acompaña el comisario de policía Omar Reyes, jefe de operaciones de la Dirección de la Policía de Investigaciones. Bienvenido, comisario. Muchas gracias. Un gusto que esté acá. También está el comisario de policía César Ruiz, jefe de operaciones de la Dirección de la Policía de Investigación de la DPI. Bienvenido, comisario César Ruiz. Muchas gracias. El buen amigo criminólogo y ex subdirector de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de NIC, Saúl Bueso Majareos. Me alegra que esté acá. Es un honor. Y también el conocido criminólogo nacional, don Carlos Padilla. Don Carlos, bienvenido. Muy buenos días, Raúl, y gracias por la invitación para debatir este importante tema que ya hemos visto en la previa. Sí, voy a comenzar con ustedes para luego preguntarle a los comisarios. ¿Cuáles son las causas de este repunte de crímenes al solo iniciar el año? ¿Qué piensan ustedes dos? ¿Qué les dice su experiencia? Bueno, yo quisiera poder tener una respuesta a todas estas interrogantes que muchas veces se hacen en los medios de comunicación a diario al ver tanto homicidio colectivo que ha ocurrido en el país. En este momento tenemos 7 incidencias en menos de 15 días. Realmente es preocupante. Lo que nos puede decir definitivamente es que estas causas de inseguridad que han abatido a la población hondureña en los últimos años continúan sin solución por parte del Estado. Y no me refiero al gobierno de turno propiamente, porque el gobierno es transitorio, ¿no? El Estado es permanente y es quien tiene que dar las pautas de seguridad para que estas cuestiones dejen de suceder. Pero definitivamente, más allá de los insumos investigativos que nos pueda dar los entes de seguridad del Estado, las principales causas a las que nosotros podemos atribuir esto es a que la gente en Honduras no tiene cubierto, Raúl, esta pirámide básica de necesidades que son inherentes a la dignidad del ser humano. Es decir, tenemos una carencia de vivienda, de salud, de educación, de seguridad social en todas las áreas, y esto definitivamente causa brotes de violencia porque la gente no tiene paz, no tiene un futuro seguro, el mañana no está claro. Entonces, esto causa definitivamente brotes de este tipo de incidencias que se dan en Honduras en todo momento, que derivan en delincuencia generalizada, derivan en narcotráfico, derivan en extorsión, de una forma en la que la gente de una u otra forma no justificable por medio del delito busca asegurar su existencia. Sí. Don Saúl, ¿qué piensa usted? Evidentemente, este tipo de crímenes es un crimen especial y evidentemente el tratamiento investigativo debe ser especial. Y es especial porque tiene un impacto sobredimensionado en la sociedad, tanto a nivel interno como a nivel externo. Nos genera las famosas premisas del miedo, de la reverencia a lo criminal, a lo malo. Nos impone la pedagogía del criminal a la sociedad entera. Nos está enseñando a respetar a los criminales. Son golpes de autoridad, son golpes de poder. Están evidenciando como una masacre que detrás de eso hay alguien reclamando poder. Puede ser a nivel de organizaciones criminales, puede ser a nivel de relaciones interpersonales, puede ser a nivel de inclusive situaciones institucionales que puedan estarse gestando. Y con esto no quiero decir que haya o no haya una situación derivada de las instituciones, sino que involucre a las instituciones directa o indirectamente. Como tal, es un problema que debe verse desde sus raíces, como lo apuntaba el criminólogo Padilla, porque no solo es el hecho en sí, o los hechos en sí mismos que también deben investigarse, sino también todas las raíces sociales, económicas, políticas, coyunturales que estén operando alrededor de semejantes casos de impacto significativo a nivel nacional. Aquí están conmigo los comisarios de policía Omar Reyes y el comisario César Ruiz, ambos son jefes de operaciones. Ante los comentarios de mis dos invitados, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo se sienten las autoridades de seguridad frente a este problema? ¿Se sienten con las manos atadas? ¿Qué es lo que pasa? Sí, muy buenos días, estimados panelistas.
Creo que nuestros colegas tienen muy clara el origen y las causas que están generando este tipo de problemas sociales, y compartimos con ellos, y eso es realmente nuestro nuevo enfoque, establecer las causas que nos están originando estas nuevas fenomenologías del crimen, y para poder hacer un nuevo abordaje. Creemos que nosotros tenemos claramente, nuestras estadísticas nos arrojan cuáles son las últimas causas que nos están generando este tipo de muertes, pero sí también creo que a nivel de gobierno, como decía el colega, se están tomando también nuevas estrategias, redireccionando estrategias para poder precisamente contrarrestar las causas, ¿verdad? Sabemos que nuestra sociedad hondureña adolece de muchos problemas. Hace unos 10 años atrás, un renombrado político decía que Honduras era como tratar un paciente con varios cánceres en su cuerpo. Entonces, que si usted tocaba un cáncer, tenía que extirpar otro y tenía que ir tocando otro. Entonces, creo que el Estado, a través de sus últimos gobiernos, ha venido haciendo esa labor. Ha venido tapando un cáncer, el cáncer más terminal de nuestra sociedad, para ir nuevamente trastocando otras enfermedades de la sociedad hondureña. Sabemos que tenemos problemas muy severos en lo que es la educación pública, tenemos problemas muy severos en lo que es la salud pública, que se están tocando. Yo he visto recientemente políticas que nos agrada mucho ver, que van más orientadas a contrarrestar, después de tocar la parte de la seguridad, a contrarrestar la educación y la salud pública. Y esos son una de esos orígenes que estaban tocando los colegas y que muy bien apuntaban, y creo que el enfoque está bien, compartimos con los colegas, y creo que la policía está haciendo lo propio. Crimen organizado, golpe de autoridad, diferencias internas. Comisario César Ruiz, ¿qué piensa usted? Pues los comentarios son muy asertivos. Vivimos una realidad que a este momento podríamos decir está en una etapa media de dejar de ser complicada. ¿Por qué razón? Una, por las fuertes inversiones que se están haciendo para prepararnos a nosotros para tratar de abordar ya la investigación de una forma más eficiente. Sí hay una tendencia del hondureño, debido a los problemas que ya mis antecesores han planteado. Se lo explicaría así. ¿Qué ocurre cuando no tenemos una educación de calidad? No visualizamos dónde queremos estar de una manera positiva. Y entonces la tendencia a actuar de forma negativa es más fácil. Y se nos da en el ser humano en general, porque son situaciones que no solamente ocurren en Honduras, ocurren en otros países. Pero como estamos acá, nos preocupa acá, y ya tenemos perfiladores dentro de nuestra institución. Esto nos va a venir a ayudar muchísimo, porque vamos a empezar a entender el porqué de la conducta criminal, el porqué estos niveles de violencia. Pero también le puedo decir de que esto es proporcional a la cantidad de población y al tiempo en que vivimos. ¿Por qué? En los 80s éramos menos hondureños y la cantidad de violencia que teníamos era proporcional al tiempo que vivíamos en los 80. Ocurrió lo mismo en los 90s, pero esto viene acompañado también con la utilización de nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque no solo nosotros hacemos uso de las tecnologías para resolver casos, también el delincuente está tecnificado y piensa en función de eso. El asunto también está en que para poder ser eficaces no solamente nos toca a nosotros prepararnos, entender, analizar el porqué de las situaciones, sino también hacer conciencia dentro de la población de que ellos pueden aportar un granito de arena para nosotros tener insumos que nos ayuden a poder presentar ante la Fiscalía casos perfectamente estructurados para poder dar la respuesta que la gente necesita. ¿Ya hay avances en estas masacres recientemente ocurridas? Sí. De las últimas siete
suscitadas en lo que va de este año. Ya tenemos 3 de estas investigaciones remitidas al Ministerio Público con sospechosos ya plenamente identificados, obviamente, y investigaciones previamente realizadas en un tiempo récord, podríamos decir, porque llevamos un tiempo bastante corto. Y tenemos el resto ya con algunos sospechosos identificados, porque generalmente este tipo de delitos en las ciudades, San Pedro Sula, Tegucigalpa, generalmente obedecen a pleitos de territorios entre maras y pandillas, generalmente. Ya en lo que es el área rural se nos presentan otro tipo de causas, pero normalmente son cometidos por varias personas, no por una persona, ¿verdad? Puede ser de 2 a 3 hasta 4. Entonces, tenemos ya identificados en las 4 restantes que van de este año, ya tenemos identificados algunos actores materiales, pero las investigaciones van avanzando. Recordemos que es un tiempo corto, no es tan fácil documentar, poder hacer una investigación técnica, una investigación efectiva en 15 días, 10, 15 días. Entonces, creo que eso es entendible también. Pero sí, la respuesta es que ya hay bastantes avances significativos en estas investigaciones. La gente pregunta, don Carlos, se habla de mucha inversión en seguridad, y la respuesta es la que se esperaba o no. Bueno, la primera interrogante que se me viene a mí al caso cuando hablamos de esto es si realmente todo lo que se dice que se invierte se ha invertido. Porque viéndolo en números fríos, deberíamos haber tenido a estas alturas mejores resultados. Y la realidad nos dice otra cosa. Y el asunto toral y realmente preocupante, Raúl y compañeros de panel, de esto que estamos platicando, es el hecho de poder observar que la sucesión repetida de estos hechos en una tan corta cadena de tiempo causa una percepción sumamente negativa en la población hondureña y un estado de estrés psicosocial alarmante, porque o sea, para la gente salir de su casa en la mañana para ir a su trabajo, para ir a hacer las diferentes diligencias que tenga que realizar, se convierte en un estrés de una forma alarmante, porque no sabe si realmente va a regresar, con qué tipo de hechos violentos se va a enfrentar en la calle ese día. Y entonces ese interrogante que usted me ha hecho ahora salta a la población también. ¿Y dónde está todo el dinero que se habla que se ha invertido en seguridad? Yo vengo y pongo una contrapropuesta en la mesa y digo, si de esta cantidad de dinero hubiésemos invertido una cuarta parte posiblemente en mejorar verdaderamente la educación, la salud de la población, ¿estaríamos viviendo los mismos problemas que estamos viviendo? Posiblemente no. No tengo el oráculo de Delfos para poderle decir que así sería, ¿no? Pero la lógica me dice que es muy posible que este tipo de resultados se hubiera alcanzado en un menor tiempo. Porque en Honduras, Raúl, hemos caído en un problema de negación permanente y de nihilismo en el pensar que ya no hay solución posible. O sea, la gente ya ha bajado tanto la cabeza, está tan desanimada de toda esta situación generalizada de violencia, que es ahí donde vemos esta migración que se está dando en las caravanas ahora, porque ya no hay esperanza. Entonces la gente lo único que piensa es en el abandono de su país, porque dice, aquí ya yo ya no puedo vivir, ya no puedo sobrevivir, no tengo trabajo, no tengo seguridad. Entonces, por ende, mi mejor escape es, aunque me arriesgue la vida, prefiero morir en el intento de mejorar que quedarme de rodillas en Honduras a morir producto de la delincuencia. Y eso es realmente preocupante, porque nosotros manejamos desde el aspecto criminológico, como bien lo conocen los compañeros policías que nos acompañan hoy acá, que la violencia es multicausal, no la podemos atribuir a un solo hecho. Entonces, por ende, tenemos que atacarlo desde diferentes puntos de vista. Y de ahí que el asunto de políticas públicas, en todos los aspectos, pero sobre todo en seguridad, la tenemos que manejar tanto en el eje de la represión, de lo que actualmente tenemos, luchar contra eso, pero mucho más importante que reprimir lo que está sucediendo es vincularse al aspecto de la verdadera prevención, para evitar que lo que viene atrás continúe creciendo para que se nos transforme en un monstruo peor de lo que hoy estamos enfrentando. Y la única manera de establecer verdaderos parámetros de prevención
es dándole a la población hondureña y en general al ser humano todos aquellos aspectos inherentes a la dignidad humana. Mientras esto no se cubra, esta vorágine de violencia va a seguir creciendo y va a ser eterna, y nos vamos a estar concentrando siempre en represión, en represión, en represión, pero mientras no contemos con una verdadera política pública de prevención, como lo establecen las directrices y la doctrina en criminología y en aspectos sociales, no vamos a lograr corregir todo este problema. Don Saúl, usted fue director de la Dirección Nacional de Investigación Criminal. ¿Cómo lo analiza? No sé si se ha modernizado. Hace algunos meses me decían que iba a venir mejor equipo para la policía, que íbamos a tener un buen equipo de investigación. ¿Eso ha ocurrido o no ha ocurrido? Creo que sí ha tenido una evolución muy importante, sobre todo en materia criminalística, que está destinada a investigar los hechos en sí mismos, cada hecho en su verdadera dimensión. Cada hecho requiere abordarlo desde la perspectiva científica a fin de detectar y producir las pruebas necesarias para que se dé lo que es la justicia penal. Está de más decir pues que el éxito del proceso penal depende del proceso investigativo. Correcto. Y el proceso investigativo va a estar sólidamente estructurado, reforzado desde la perspectiva técnico-científica que aporta la criminalística. Pero el problema que nosotros estamos hoy abordando tiene más connotaciones criminológicas, por cuanto no solo es los hechos en sí, las 7 masacres, sino toda la causalidad que está detrás de ellas. Y esa situación, que es la raíz de los problemas, no debe pasar desapercibida por el Estado, ni mucho menos por la sociedad, porque al final es la sociedad la víctima de este tipo de situaciones, directa o indirectamente. Tengo entendido que muchas de estas masacres, de estas situaciones delictivas de gran impacto social, no son necesariamente producto de crimen organizado, ¿verdad? Sino que lo comentábamos con los compañeros policías, de que muchas se dan en situaciones de espontaneidad, de disputas, ¿verdad?, entre particulares, pero que tienen un desenlace similar al que normalmente se registra como modus operandi de las organizaciones criminales. Y las organizaciones criminales en sí están interesadas en desatar un impacto social grave, en generar una impresión de crisis, en manejar, ¿verdad?, los miedos, el terrorismo desde el punto de vista delincuencial, a fin de promover situaciones que les sean a ellos convenientes e inmovilizar a lo que son instituciones del Estado y a la población en general. No sé cuánta es la cantidad de colaboración que tengan las instituciones policiales respecto del público. Me gustaría conocer respecto de eso, porque sin la colaboración del público, y se lo digo yo que fui director en otros tiempos, ¿verdad?, tanto de la extinta DNI, Dirección Nacional de Investigaciones, como de la Dirección de Investigación Criminal dependiente del Ministerio Público, y en ambas gestiones históricas contábamos con una muy buena colaboración del público. Era importante lo que el público aportaba a los intereses investigativos. A los intereses investigativos desde la perspectiva criminalística, desde la perspectiva investigativa, y también a los enfoques criminológicos de la época. De manera pues que incentivar la colaboración del público debe ser una de las prioridades de los entes estatales que proporcionan seguridad y que son operadores de justicia. ¿Aporta la gente? Sí, bien, creo que respondiendo a ambas participaciones, creo que el gobierno actual, los últimos 2 gobiernos, incluyendo el que comenzó el año pasado, el 2017, creo que se ha hecho una inversión bastante fuerte en lo que es en materia de seguridad. Justamente yo traigo una presentación para ver, reflejar un poco los esfuerzos que han hecho los últimos gobiernos en el área, en materia de seguridad. Y
creo que la inversión va orientada a tecnificar y a mejorar los estándares de investigación criminal en el país. Pero junto a eso, a esa tecnificación, a ese plus que le estamos dando a la investigación, apostando a la investigación criminal efectiva, creo que nosotros como DPI, como Policía Nacional, no hemos dejado de la mano ese factor importante de comunidad-policía. De hecho, actualmente la policía, uno de sus lemas es la policía comunitaria, ¿verdad? Nosotros le apostamos al comunitarismo porque sabemos que esa conexión, ese factor, enlace, comunidad, Policía Nacional, es la que al final a las policías les garantiza tener un éxito contundente. Al final nos garantiza, bueno, sí, esa parte, vemos un poquito acerca de la reseña histórica de los homicidios en Honduras. Gran parte de los homicidios son generados actualmente por estructuras criminales y algunos generadores por pandillas y estructuras criminales. Y vemos que, por ejemplo, un poco de reseña, el 2012, 13 de enero, CNN en español ubicaron a San Pedro Sula en una de las ciudades más violentas del mundo y a Tegucigalpa en el 5º lugar. En el 2013, la Organización de Seguridad, Justicia y Paz publicó un artículo, San Pedro Sula, otra vez la ciudad más violenta del mundo. Puntualizó que era el segundo año consecutivo en que San Pedro Sula quedaba como la primera ciudad más violenta del mundo. Y vemos de que ellos decían que teníamos un índice de 169 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Sigamos, por favor. Eso fue el 2012. Siguiente, Fabricio. ¿Verdad? Por otra parte, vemos una publicación realizada por el Departamento de Estadística de Telemática de la Policía Nacional en el 2012, de acuerdo al censo del INE, que en el 2011 se alcanzaron una tasa anual de homicidio de 86.47 por cada 100.000 habitantes. Y en el 2012, 85.53 por cada 100.000 habitantes. Esa era nuestra tasa 2011-2012. Y vemos que en el 2017, según una publicación del diario La Prensa, se cerró con 3.791 homicidios, un 26.4 menos que el año 2016, lo que significó una reducción al 42.8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, logrando en estos últimos 7 años, ese es un dato del año pasado, reducir más de un 50% de homicidios en el país. Ese es un dato, y yo he escuchado hablar al señor ministro de Seguridad, el general Julián Pacheco, hace un par de meses. Es un dato que es histórico en el mundo. ¿Me está diciendo que la reducción es del 50%? Sí, en los últimos 7 años hemos reducido más del 50%. Entonces, si podemos ver en esa gráfica... Solo quiero aprovechar que le vi alguna duda a don Carlos. Quisiera pensar que es cierto, pero la percepción me dice lo contrario, definitivamente. Sí, lo que pasa, le voy a explicar. Los cambios en las sociedades no son tan fáciles de digerir. Son cambios paulatinos, ¿verdad? O sea, si a mí me mataron, por ejemplo, un familiar el mes pasado, yo no voy a sentir esa cifra que el Estado me está dando oficial porque son datos automáticos, estadísticos, que son recogidos de manera por una APP en el sitio, en el lugar, transmitidos en línea a una base de datos a nivel nacional, un sistema automatizado. Entonces no es fácil digerirlo, ¿verdad?, desde ese punto de vista, pero son datos fríos, son reales. Mire, yo quiero decirle una cosa con todo respeto, comisario. Yo respeto mucho la iniciativa que usted ha mencionado, que la policía ha tenido por medio de la inversión del Estado en asuntos de materia criminalística, porque eso hay que separarlo para que la gente lo comprenda. Una cuestión es la investigación criminal, como tal lo apuntó don Saúl, que es para ver el cómo fue que ocurrieron los delitos. Pero más allá de lo que bien recalcábamos, desde un punto de vista criminológico nos vamos al cómo, o sea, del por qué están sucediendo estas cuestiones.
que es lo importante de la relación de causalidad, porque si no caemos en el viejo teorema que hablaba yo antes, de represión y de prevención, ¿verdad? Y sí hay algo que quisiera apuntar muy claramente, que lo he vinculado en varios foros, en varios aspectos, que una relación de causalidad directa a la violencia social es definitivamente, hoy por hoy, la corrupción pública. ¿Por qué razón? Porque si nosotros tenemos incidencias bajas en corrupción pública o se establecen penas realmente ejemplificantes para las personas que lo cometan, esto va a dejar de ser un atractivo social desde el punto de vista de la clase política. Pero en Honduras, ¿qué es lo que hemos hecho? Más bien, legislativamente se han rebajado las penas a los delitos de corrupción para poder hacerlos fiables. Entonces, es un atractivo seguirlo cometiendo. Y esta corrupción pública que le roba la esperanza a la gente, que le roba la salud, la educación, la vivienda, las oportunidades de trabajo, causan esta vorágine social. Y ahí es donde vamos a la relación de causalidad. Y esto es muy fácil de comprobar. Si usted entra en cualquier sitio de internet que maneje datos estadísticos fríos, le va a decir a usted que la curva del índice de percepción de corrupción con la curva del índice de muertos por cada 100.000 habitantes se cruzan directamente en los países. Eso usted lo va a observar claramente. Entonces, ¿qué nos dice? Que Honduras, siendo un país que nosotros lo sabemos y no vamos a tapar el sol con un dedo, que tiene un alto índice de corrupción pública, tiene por ende un cruce directo de muertes por cada 100.000 habitantes de forma violenta, porque toda esta esperanza que hablábamos, que la corrupción se roba, tiende a crear esta violencia, porque le quita a la gente la razón del por qué mañana o del cómo mañana. Entonces, ahí tenemos que ser bien objetivos y bien prácticos también en el análisis, en saber que toda esta corrupción histórica que ha venido ocurriendo en Honduras y que no es de este gobierno ni del anterior, ha sido una seguidilla de 30, de 40 años de corrupción que no ha sido castigada de una forma ejemplar aún, nos va a seguir causando problemas sociales. Y ahí es donde yo caigo y vuelvo al tema de la verdadera prevención. Es bonito tener una ciudad con grandes obras de infraestructura, con parques, sí, pero más allá de eso, la prevención verdadera viene en cubrir esas necesidades que, vuelvo y repito, son primarias e inherentes a la dignidad del ser humano. Porque ¿de qué le puede servir a una persona en un barrio de los que sabemos que tiene alta incidencia de violencia, en Tegucigalpa, en Comayagüela, en San Pedro Sula, pasar por la ruta a su casa y ver un parque muy bellamente adornado e iluminado, si esa persona no sabe qué va a comer mañana, o no sabe cómo va a enviar a sus hijos a la escuela el día de mañana, o no sabe si al salir de su casa va a regresar con vida, porque hay tanta incidencia de muerte diaria? O sea, la parte de la investigación criminalística, perfecto que hayamos invertido en ella, porque tenemos que encontrarle un verdadero porqué a las cosas, cómo están sucediendo, para no caer en el error que ha habido hasta ahora de querer achacar a priori muchas de las masacres o de los homicidios colectivos que hemos tenido a una simple pelea de territorio, o a decir es que son problemas familiares por pleitos de tierras. No, tenemos que encontrarle una causa científica y poder vincular directamente todas estas muertes que están ocurriendo a hechos verdaderamente científicos, para ya poder sacar una estadística fría y decir, en realidad este porcentaje de muertes viene vinculado a esta causa, a esta causa, pero poderlo decir sin lugar a ninguna duda. Pero vuelvo y repito, la principal fuente de violencia social en Honduras y en cualquier país convulsionado de Latinoamérica se llama corrupción pública. Comisario Ruiz. Quiero acotar otros datos estadísticos que tengo por acá en relación al móvil, ya no específicamente en cuanto a las muertes múltiples. En lo que va del año tenemos 125 homicidios. De estos 125 homicidios, y ahí se incluyen las muertes múltiples, tenemos que 39 personas han fallecido a nivel nacional por problemas personales. Dentro de esta situación de problemas personales, vino alguien ingerido de bebidas alcohólicas, en su estupor se recordó que el vecino le hizo una mala jugada, se molestó más, lo buscó y ultimó su vida.
Otras situaciones que se dan, o dentro de esta misma estadística tenemos que 13 casos, sabemos que el móvil ha sido relacionado con drogas, específicamente con drogas. Hay 11 casos que se dan por venganza. Es más, uno de los casos de muerte múltiple se da porque 4 de las personas fallecidas estaban en actos reñidos con la ley. Otra persona fue afectada por parte de estas 4 personas y decidió tomar la justicia en sus manos. Contrató a otras personas y los mandó a ultimar. Por riña tenemos 11 personas ultimadas. Y ahí tenemos otra muerte múltiple en donde personas en un sector del país estaban ingiriendo bebidas alcohólicas. En la riña empezaron a discutir, se sacaron las pistolas entre todos, se dispararon y tuvimos otra cantidad de personas fallecidas. Pero como bien lo apunta usted, don Padilla, hay una situación que estábamos analizando tanto a nivel de San Pedro Sula y en Ceiba. El nivel de estrés que genera lo que usted ha planteado nos lleva a lo siguiente, no solo al hecho de que cuando salgo de mi casa y voy para el trabajo voy estresado porque no sé lo que me puede pasar, sino al hecho de que yo tengo mi casa, tengo mi solar y mi vecino planta un árbol. No tiene seguridad jurídica. Permítame, el árbol empieza a crecer y una de las ramas se va para mi solar y empieza a producir frutos y el fruto empieza a caer y yo no lo levanto y se me pudre y eso me genera malestar. Y en lugar de buscar la concordia y una de dos, pues le digo al vecino me permite, yo puedo aprovechar la rama y consumir el fruto, voy y le reclamo al vecino porque la rama está pasada en mi solar y empezamos una discusión, nos terminamos enemistando y eso empieza a generar otra serie de situaciones que pueden desembocar en lesiones, en tentativas de homicidios e incluso hasta en homicidios, porque ya se han dado casos. Sí tenemos que ver cómo atender varios aspectos que nos tocan a nosotros como miembros de la policía. Pero lo decía un poquito más antes. Es un asunto de todos la seguridad. Antes de entrar al programa le comentaba a mi comisario Saúl que ahorita en Ceiba se me acercó un usuario, mire, tengo este problema, me están extorsionando, necesito ayuda. Ok, le vamos a ayudar. Pero cuando lo empiezo a entrevistar para que me dé datos de qué es lo que realmente le está pasando, me dice que no me los quiere dar porque tiene miedo, donde yo lo entiendo, pero hay una serie de procedimientos que les podemos ayudar, no porque no confío en ustedes. Y entonces nos pone contra la espada y la pared. ¿Por qué? Porque es gente que precisa, urge de nuestra ayuda, pero como tenemos eso en la cabeza, que es producto de ese estrés generado por la serie de situaciones que vimos en el país, desconfiamos hasta de la sombra. Mientras no salgamos de eso, va a estar un poquito complicada la situación. Hace unos años alguien publicaba en el periódico que hizo un estudio psicológico en donde hacía referencia a que en Honduras la mayor parte de la población se siente afectada por alguien, por el gobierno, por el sistema, por las autoridades. Y mientras no saquemos a la población de ese lugar donde está metida, donde está embotada, va a estar bien difícil que empecemos a creer en la función que nosotros realizamos como policía, en los datos que se estén dando a nivel estadístico. Pero algo que sí es muy importante, a dejar a un lado ese miedo, porque, otro ejemplo más, una amiga mía se fue para Estados Unidos, me voy para Estados Unidos porque ya no soporto la corrupción. Entonces yo le pregunté, ¿y manejar datos de corrupción que se pueden denunciar? Sí, pero no confío en nadie, prefiero irme a denunciar. Y ese es algo que o sea, lo vuelve complejo, pero sí tenemos que entre todos aprender a manejarlo y ver cómo entre todos irlo superando. Ese es un punto muy importante el que usted ha tocado, porque cuando separamos las aristas, nos damos cuenta que la función de la policía como institución es realmente la parte de la investigación para llegar a una judicialización efectiva de los casos que se den en materia de criminalidad y en ciertos aspectos preventivos de manera social en los barrios. Pero la prevención per se, de manera social, no es un trabajo de la Policía Nacional. Es un trabajo del Estado, ¿verdad? Entonces, mientras el Estado institucionalmente no lo garantice, ustedes están en cierta forma arando en una tierra que es estéril, porque ¿de qué me sirve a mí poner políticas enormes de represión para de repente lograr una baja estadística aparente en la incidencia de homicidios, cuando esto solamente va a ser como que si esto fuese una olla de presión y yo le pongo este tapón aquí para evitar que el vapor deje de salir?
pero va a llegar un momento que si la prevención no se compone en sus aspectos primarios, el vapor que me genera esta olla va a ser tal que este tapón va a salir disparado para arriba y la explosión va a ser peor, porque como decía Saúl acá, se trata de dar golpes de autoridad, se trata de dar aquella señal de que yo aquí estoy, yo mando acá, ¿verdad? Entonces volvemos al punto genésico del debate. Lo que tenemos que tener es una verdadera política de prevención efectiva para garantizarle a la gente todo eso que lo dicen los derechos humanos de una forma muy poética, lo que todo mundo tiene derecho solo por el hecho de haber nacido. Y eso no se cumple en Honduras. Entonces es lo que nos causa estos enormes problemas sociales que tenemos. Estos brotes de psicosis diaria con la que vive el hondureño, en la que tiende a unos niveles de estrés exagerados y causan muchas veces reacciones sobredimensionadas a pequeños problemas que los podríamos arreglar platicando como la gente, ¿no? Hasta, bueno, usted lo puede ver en algo muy sencillo como la conducta del hondureño al momento de conducir su automóvil en la calle. Tenemos reacciones sobredimensionadas porque de repente se nos atravesó un bus, o se nos atravesó una moto. Y la primera reacción es bajarle el vidrio, insultar al parroquiano, o, no sé, de repente sacar un arma de fuego. Tantas cosas que no deberían de darse, ¿verdad? Se me viene algo a la mente. Se me viene algo a la mente y tomando en cuenta que Saúl Bueso ha estado ligado al deporte. Cerrando el año pasado, hubo una masacre aquí en Comayagüela, pero como a los 2 días jugaba Maratón España y se metieron a la cancha, agarraron a trompadas, y entonces alguien que esté en otro país y ve eso, eso es Honduras. Dice. Esas cosas ocurren. Antes no habían muertos a las salidas de los estadios. Correcto. Eso es un fenómeno que está ocurriendo porque casualmente la prevención es muy limitada y no debe limitarse, digamos, al esfuerzo policial, como bien lo apuntaba Carlos, porque hay mucha contribución policial en el patrullaje, en la presencia de la policía en las calles, que no es contabilizada en las estadísticas bajo ninguna forma, porque ¿cómo contabilizamos que una pasada de una patrulla evitó el asalto de una persona, la violación de una mujer, el ataque o la muerte de alguien? No lo contabilizamos. La patrulla pasó, evitó ese mal y quedó ahí. Pero la prevención no se circunscribe a lo policial, sino que tiene que trascender aún más. ¿Por qué? Porque es importante desmotivar esas conductas violentas en el vehículo cuando el tráfico arrecia. La misma apología del delito que se ha dado acá también. También, ¿verdad? Porque se ha justificado, ¿verdad? Recordemos... Esos asesinatos con saña que antes solo los mirábamos en México, ahora... Desgraciadamente tengo que pasar noticias, embolsado uno en Choloma, otro en Don Cortés, otro en Tegucigalpa, y para desgracia nuestra me parece que ya lo vemos como normal. ¿Sí? El asunto, Raúl, es que no queriendo justificarlo, pero también ha habido una campaña mediática de ciertos años hacia acá de crear una apología a la vida del narcotraficante, donde vemos que abundan las novelas, las series acerca de esto, contándolo como historias de aquellos héroes contemporáneos que salieron de la pobreza y llegaron a amasar enormes cantidades de riqueza a punta del delito. O sea, y esto de repente para una persona que no tiene un mayor grado de educación, que no tiene oportunidades en la vida, mira estos ejemplos y dice, esa es la forma de subsistir en esta sociedad, comportándose de esa manera. Y eso es deliberado, Carlos, porque eso tampoco es azaroso. Las mismas organizaciones criminales han promovido la apología del delito y del delincuente en estos niveles y también han desacreditado, digamos, algunas funciones ciudadanas, ¿verdad? Algunos deberes ciudadanos, como por ejemplo el informar. Han miedo a informar. Han condenado, ¿verdad?, al informante, lo han convertido en un sapo, en una persona deleznable, una persona por el temor de la gente de hablar a la policía. Y luego termina en temor de la gente. Es importante, solo para terminar,
entender que muchas de las situaciones que debieron haberse soportado en los ámbitos técnicos, científicos, académicos, están siendo tratados simplemente en los medios de comunicación. Sí. Y hay algunos medios de comunicación que por su condición de amarillistas destacan estas situaciones al extremo y hacen apología del delito y del delincuente y condenan aquellas situaciones que debieron haberse suscitado desde la población en apoyo a sus instituciones para defensa de la sociedad, y todo esto está siendo trastocado de una manera que a veces no lo percibimos. Evidentemente, las estadísticas son buenas, pero como apuntaba Carlos, es necesario determinar el vínculo exacto entre causa y efecto de esa estadística, porque no bastan las soluciones mágicas, ¿verdad? En esto es necesario determinar y decirle a la gente qué pasó en cada caso para que la gente pueda tener más confianza en sus autoridades, aportar más información y devolver un poco el control social que se ha perdido a nivel del concurso integral de todos los miembros de la sociedad. Si me permite, en relación a lo que decía usted, don Carlos, somos una sociedad con una cultura no permeable, hiperpermeable. En relación a lo que usted dice, nos trajeron novelas sobre narcotráfico y ya todos queríamos hablar con un acento diferente. Queríamos andar con una toallita. Y la facilidad, no, aquí puedo conseguir dinero fácil y empezamos a comportarnos de esa forma. Nos bombardean con películas en donde tenemos que comprar vehículos rápidos y andar a exceso de velocidad en la calle. Y manejamos esa situación. Pero aunado a esto de que somos una sociedad permeable, está la misma gente que se va hacia el norte, la autoridad los detecta que están ilegales y nos lo devuelve. Y hay gente que cuando llegó allá y no pudo encontrar un trabajo, con esta misma mentalidad se le hizo más fácil abocarse a actuar de manera ilícita, adquirió unas habilidades negativas que al venir de regreso acá para Honduras encontró un campo fértil para aplicarlas acá. Y a partir de ahí entonces es que nos surge la extorsión y otra serie de delitos que nos están afectando ahorita. Es una cantidad considerable de gente que se nos regresa y mucha de esta gente, yo no puedo decir que todo el que viene deportado del norte para acá se dedica a esto, pero mucha gente se ha metido a actividades ilícitas en aquellos países, ha aprendido a operar, cómo conducirse en esos medios y nos ha traído acá. Son la gente que se nos ha encargado de organizar muchos de los grupos que nos están afectando. Y quiero acotar algo que también dije al principio, ya tenemos el primer equipo de gente que está trabajando en perfilación de delincuente, de la víctima y de la escena. Ya hemos tenido sucesos con los primeros casos utilizando la experticia que está adquiriendo esta gente y créanme, en un futuro vamos a tener esa capacidad de poder hacer esa determinación de la causa y efecto, porque ante los medios y ante la gente en la sociedad se da esa situación. Se nos están dando las muertes múltiples, los asesinatos, los homicidios, pero nos encanta que nos bombardeen con ese amarillismo, pero no analizamos precisamente esa situación. Esto es producto de, ¿o de qué? Porque de repente nosotros lo estamos empezando a buscar, pero la gente que está fuera de nuestra institución, que solo recibe la información, solo la recibe, no analiza y se queda con ello. Yo le voy a acotar algo, que es una cuestión que viene y va a continuar así en la medida en la que las políticas migratorias de Estados Unidos se sigan endureciendo. En la medida que tengamos mayor cantidad de deportaciones, la violencia vinculada a estos grupos de criminalidad organizada va a seguir creciendo. Recordemos cuál es la génesis de las maras y pandillas. Estamos hablando de los años 80, de estos grupos de los chicanos y los salvadoreños en California que organizaron el Barrio 18 y la MS-13, pues por pelea de territorios vinculados a distribución de drogas y espacios, ¿no? Y a medida fue creciendo la migración de Latinoamérica hacia allá, ya no fue exclusivo de chicanos y salvadoreños, sino que se fueron integrando diferentes personas vinculadas a todos los países
y cuando se recrudeció las políticas de deportación a finales de los 90 o a mediados de los 90 fue cuando comenzamos a ver aquí esa integración de maras y pandillas en Honduras, porque aquellos cabecillas que crearon las organizaciones allá, o que ya eran de segunda o tercera generación, vinieron y se establecieron acá. Ahora, en Honduras tenemos un gran problema, y se lo voy a acotar directamente en mi experiencia como director que fui del Centro de Adaptación Juvenil de Renacer en 2015. Yo vi casos tan crudos como el hecho de tener bajo mi cargo un menor en el centro, y tenía el Centro de Adaptación Femenino al lado, solamente con un muro de por medio, y la madre de este menor estaba recluida ahí, y el papá estaba recluido en la Marco Aurelio, que queda apenas a 2 cuadras. Y este menor ya era, él es tercera generación en maras y pandillas, y se dio el caso de menores de edad que llegaban a visitar a estos internos que ya estaban embarazadas de estos muchachitos de 13, 14 años. O sea, ya venía la 4ª generación atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos casos tan crudos como estos, que vemos que van 4 generaciones en el mismo modus vivendi, en el mismo modus operandi, donde no conocen otra cosa más que ese submundo, que esa subcultura de la delincuencia, y no nos preocupamos por, de repente, hay que verlo de una manera bien fría y decir, ok, hay muchos de estos casos, por no decir la mayoría, que ya están más allá de la frontera de la rehabilitación, que no los vamos a rehabilitar porque es lo único que conocen, lo único que saben, lo único que quieren, pero podemos trabajar hacia atrás, como he apuntado varias veces, hacia la verdadera prevención para evitar que esto que viene atrás, estas generaciones que pueden ser parte de ese submundo en unos 8, 10, 12 años, no se integren, porque los podemos rescatar. Pero hay muchos que ya definitivamente, y me atrevería a decir de una manera fría, y no sé si me acompaña Saúl con eso, 8 de cada 10 de estos casos posiblemente están más allá de la rehabilitación. Bien, voy a hacer una pausa, una pausa comercial y luego continuamos. También hay que reconocer la policía. Me preocupa que yo veo que la policía detiene bastantes miembros de maras y pandillas, ponen la droga ahí, los medios los sacamos, armas de grueso calibre, también más adelante quiero que me expliquen de dónde sale tanta arma así, pero todos los días salen más. Sí, pero es que, como les decía yo, Raúl, ellos no son un muro de contención. O sea, ellos están para combatir la delincuencia, ver las causas y lograr judicializaciones efectivas. Pero la prevención per se es una labor del Estado. Y mientras no exista una verdadera política pública de prevención, van a seguir siendo nada más un parachoques de toda esta delincuencia generalizada que existe en Honduras. Eso que dice de Los Ángeles, me acuerdo una vez que fui a transmitir un torneo del Olimpia allá a Los Ángeles, y de verdad que se notaba que muchos hondureños estaban metidos en eso. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Comisario Omar Reyes nos decía de la presentación. Sí, es que dándole secuencia pues a la línea de pensamiento de cada los analistas, que creo que tienen un enfoque bastante claro de los orígenes de la criminalidad en el país y de las causas y cómo poderlas atacar, creo que el Estado ha venido haciendo lo propio, ¿verdad? A medidas extremas, a problemas extremos hay que dar soluciones extremas. Y yo creo fielmente, viendo las estadísticas que vimos anteriormente y viendo el contexto que nosotros hemos vivido, por lo menos yo he vivido todos mis años acá en Honduras, y hemos visto de que 10 años atrás la situación era difícil. Había necesidad de establecer medidas extremas, porque había un problema extremo en Honduras, era el problema de inseguridad.
Hoy estamos viviendo índices delincuenciales todavía no aceptables por Naciones Unidas, pero yo creo que estamos en la ruta, estamos en la baja, ¿verdad? El gobierno se ha propuesto este año bajarlo en 35 muertes por cada 100.000 habitantes. Qué bueno que lo vamos a lograr. Yo aprovecho a decirle al pueblo hondureño que confíe confíe en el trabajo que está haciendo la policía, pero no solo la policía. Realmente, como usted decía, este es un trabajo en conjunto. Confíe en las acciones que el gobierno está haciendo para garantizar la paz y la tranquilidad de la ciudadanía. Creo que los enfoques están bien orientados. Creo también de que va a haber un momento que va a haber que redireccionar las políticas públicas en materia de seguridad, porque si vemos ejemplos cercanos en las policías de Latinoamérica, en los países de Latinoamérica, por ejemplo Colombia, vemos que ellos iniciaron también esta trayectoria de reducción de la violencia, pero hay momentos que esa línea, la política de represión del delito, va a llegar a un tope. Eso llega a un tope. Entonces, y lo vimos en las gráficas, los primeros años bajamos 10, 15 puntos, de ahí bajamos 5 puntos, y de ahí nos va costando más, porque esto tiene un plazo de tiempo. La línea de represión tiene un plazo de tiempo. Yo creo que las políticas actuales ya van dando luces de eso, que a donde nosotros podemos llegar, queremos llegar, o tenemos que llegar a replantearnos la política de seguridad y cambiar del tema de la represión al tema de la prevención. Yo, como les comentaba anteriormente, yo veo con mucho agrado cuando escucho hablar a personas del gobierno decir, bueno, este año le vamos a apuntar a la educación pública, este año le vamos a apuntar a la salud pública. Las personas que muchos hondureños va al hospital de escuela, al seguro social, realmente es difícil. Yo, por suerte, nunca he ido al hospital de escuela, pero sí me ha tocado ir a otros hospitales públicos, por ejemplo en Ceiba, y ha sido difícil. Accesar a la salud pública de nosotros es bien difícil, bastante duro, bastante cruel. Entonces, ahorita tenemos en mira, según lo que se sabe mediáticamente, que ya vienen los requerimientos de la parte 2 de Pandora, y dentro de eso está una gran red de tráfico de medicinas en el sistema público que dentro de poco será de conocimiento generalizado. Y esa es gran parte de la causa que usted apunta ahora, porque la gente, o sea, es una desesperación horrible poder llegar a una institución pública donde usted busca atención a su salud y le dicen que no hay medicinas o que hay una atención de pésima calidad. Yo creo que el pueblo se merece justicia en este sentido. No quiero ser reiterativo en el asunto, pero definitivamente volvemos al punto de que la corrupción causa violencia. De acuerdo. Así es. Sí. Y lo peor de toda esta problemática es que no nos podemos centrar solamente en la respuesta represiva, en las soluciones penales, en las formas de contención o de solución final de esta problemática. Si dejamos intacta lo que son las raíces sociales, no podemos traer soluciones penales para solucionar problemas sociales. Pero hay que tener un punto de partida. Hay que tener un punto de partida para poder atacar. Sí, ¿verdad? Sí, pero el punto de partida idóneo es la causalidad. Correcto. Porque mientras se sigan gestando, ¿verdad?, las situaciones que provocan las situaciones delincuenciales, cualquier medida de contención va a ser simplemente temporal. Aunque exitosa, será temporal y no es una solución definitiva. Eso es como que si estuviéramos dependiendo de los curanderos para darle salud son soluciones temporales, ¿verdad? Y eso debe llegar a la conciencia de los dirigentes, de los más altos dirigentes de las instituciones públicas, del Estado en sí, para poder generar una mayor incidencia en educación, en prevención, en disuasión, en otro tipo de técnica, en atacar estos problemas, en fomentar situaciones proclives a mejor calidad de vida,
porque al final esa es la raíz de todos estos asuntos. Entonces, evidentemente el trabajo policial ha sido muy efectivo, se han logrado reducir cifras, pero estas cifras pueden volver a aumentarse, porque la raíz quedó intacta, ¿verdad? Las cosas no fueron tocadas. Entonces, sí podemos decir, han hecho una buena labor, pero no basta, es necesario abarcar integralmente el problema. ¿Cómo tienen todas esas armas ellos? Bien, sabemos de que históricamente ha habido un tráfico de armas, ¿verdad? A nivel continental, ¿verdad? Muchas de estas armas vienen de Sudamérica, incluso vienen de Guatemala, de Nicaragua, ¿verdad? Que van hacia el norte y estas se quedan acá. Y realmente es asombroso ver de repente todo ese arsenal, ¿verdad? Que se decomisan en los constantes operativos, siempre se están decomisando armamentos, municiones, y creo que ese es un factor realmente que nosotros estamos comenzando. Lo digo porque yo casi lo vivo a diario, que tengo que pasar las noticias y veo aquella mesa llena de ametralladoras, de granadas, y a la siguiente semana vuelven a agarrar otros. Sí, pero tome en cuenta, perdón, la siguiente situación, porque es parecido a una empresa. Ofrece un servicio y si hay demanda, y si hay quien la compre, y tenemos la siguiente situación. El pandillero y el marero, o sea, el de la 18 y el de la MS, obtienen efectivo. ¿Cómo lo obtienen? A través de la extorsión, de la misma venta de drogas, de secuestro expreso y otra serie de delitos. Y estamos hablando de cantidades considerables de dinero. Y saben a quién recurrir dentro o fuera del país para comprar armas. Y por esa es una de las razones. La otra es lo que mencionaba mi comisario Wilson Marieguas en relación a que a partir de los 80 tuvimos aquel flujo de armas. Fue sorprendente. Yo recuerdo en el primer quinquenio de los 90 yo estuve asignado en Catacamas, y usted en Catacamas por 150 o 200 lempiras compraba un AK-47. Es correcto. Entonces, a esos precios, y era sorprendente. ¿Y qué ocurre? La durabilidad y la funcionabilidad de un AK-47, han hecho experimentos de tenerlas enterradas años, las sacan y funciona perfectamente a pesar de que esté enmohecida y todo. Entonces, son armas que están bien construidas para un determinado tipo de labor, pero que las han utilizado para la delincuencia acá y que siguen circulando. Pero eso que usted apunta es correcto, pero también, como bien decía Raúl, se pueden observar armas de fabricación no tan antigua como la AK-47 que están circulando dentro de las redes de crimen organizado en Honduras. Por ahí vemos, por ejemplo, que han salido decomisos hasta esta famosa matapolicía de la 5-7 en áreas como Lancho, aquí en Tegucigalpa, otro tipo de armas de las Scorpion, de las M4 también, que andan por ahí circulando dentro de estos grupos de criminalidad organizada. Entonces la pregunta que salta como primera es decir, uno, bueno, es que tenemos acaso una frontera tan permeable al tráfico de armas que de qué manera logran ingresar estas armas que no son de uso comercial, porque de repente yo podría justificar el hecho de que anden por ahí 9 milímetros, calibre 45, 40, 25, armas que son de uso comercial según la ley, pero estas, ¿cómo logran ingresar de una forma tan fácil a Honduras? Esa es la pregunta, definitivamente, que yo no tengo la respuesta. Yo me imagino que ustedes de repente tampoco, porque es un tema tan complejo. Sí podría atribuir que hay muchas de estas armas que han venido vinculadas, por ejemplo, a cárteles de México que circulan armas de drogas y armas hacia Honduras y se han quedado por acá. De repente se pagan favores de trasiego de drogas por medio del pago con armas, cosas de este tipo, y quedan circulando en el territorio, lo que vuelve bastante preocupante la situación, porque de repente, no sé, no quisiera pensar, pero si lográramos sacar una suma de todas las armas ilegales que circulan en el territorio nacional, sí de repente podrán tener más armas que la policía misma, o de calibres más pesados. O sea, se vuelve una cuestión de pensar, honestamente, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos moreros están detenidos en las cárceles de Honduras? Bueno, tendríamos que pedir un dato estadístico para no, pero sí tenemos una gran cantidad todos los meses se están deteniendo criminales y se están remitiendo
al Ministerio Público para iniciar un proceso judicial. Si ustedes son testigos, generalmente la Fuerza Nacional de Antiextorsión, Maras y Pandillas siempre están constantemente dando resultados, la Policía Nacional, la DPI está dando constantes resultados, pero pareciera que entre más capturamos, sí. Y hay un factor ahí interesante, que y habría que ver de repente cuál es el eslabón débil, porque muchos de los criminales, sobre todo miembros de estructuras criminales, maras y pandillas, que nosotros capturamos hoy, los vamos a capturar 6 meses después. Entonces, habría que hacer de repente un análisis bastante, una investigación podría ser. Nosotros estamos creando una red integrada, se llama el RI, para poder tener conectado Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial en línea, para poder ver la secuencia de los expedientes investigativos y poder tener un enlace sistematizado. Y creo que esto va a venir a fortalecer para darle secuencia al expediente investigativo, al proceso judicial, ¿verdad? Pero sí, creo que es un elemento importante el que usted ha apuntado. Creo que a lo mejor debería ser un tema de investigación, ¿verdad? Yo, por nuestra parte, le podría decir de que hoy por hoy, dentro de todo lo que se pueda de repente especular todavía para la Policía Nacional hoy por hoy es una de las instituciones certificadas, que se puede dar el lujo de decir, somos una institución certificada en Honduras, que hemos pasado no por un intento de proceso, hemos pasado por una serie de procesos. Desde el año 1998 hemos tenido 4 procesos de certificación, y el último con el cual concluimos fue el que inició el 2015, ¿verdad? Para acá. Ha sido un proceso bastante extenso, no es una institución químicamente pura, no existen las instituciones químicamente puras. Sabemos que día con día, año con año se está ingresando nuevo personal. Pero ese proceso de depuración policial ha ayudado a la policía, nos ha servido. Muchísimo, muchísimo. Esta es una de las estrategias que el gobierno ha realizado, que hubo que dar una decisión, ¿verdad? Una decisión seria, porque pues mucha gente vive de su empleo, ¿verdad? Y en esos procesos tampoco es que todos los que se van son malos. Definitivamente eso sería un error, apuntar eso. No todos los que se van son malos. Hay varios factores por los que las personas salieron. Pero obviamente los resultados son tangibles. Usted hoy podemos ver que la persona, el ciudadano hondureño, tiene más confianza hoy que hace 4 años en su Policía Nacional. Hoy usted mira a un uniformado y siente, bueno, mejor le hablo en nuestra expectativa. Nosotros hace 3, 4 años íbamos a un centro comercial uniformado y uno sentía el desprecio en el colectivo de la sociedad. Uno podía sentir el rechazo. Pero hoy por hoy hay una aceptación muy por encima de otras instituciones a nivel nacional, de la Policía Nacional con la ciudadanía. La ciudadanía ha aceptado, ha asimilado, ha percibido de que la institución policial ha dado signos de una institución profesional que está en ruta. No hemos llegado al final, estamos en ruta. Tenemos como modelos otras policías del ritmo latinoamericano. Tenemos como modelo la Policía de Colombia, la Policía de Chile, que son instituciones que están muy fortalecidas, muy posicionadas. Obviamente esto va de la mano con las culturas regionales de sus países, pero que, le digo con mucha garantía, hoy por hoy la Policía Nacional es una institución modelo y podría ser una institución a imitar en los procesos de certificación de la policía. Estructuralmente la policía está muy bien posicionada y vamos en una buena ruta. ¿Qué piensan ustedes de eso? Bueno, definitivamente yo comparto el criterio de comisario Reyes en el sentido de que sí, la percepción de la población ha cambiado. Todavía falta ver muchos casos que están en proceso de judicialización de exmiembros vinculados a la policía,
que pues, realmente sean procesados adecuadamente por la justicia, porque en muchos de los casos que yo conozco hay amplias pruebas donde se les ha vinculado a actos ilícitos, pero es lo mismo que sucede con muchos miembros de la clase política en Honduras. Pues hasta ahora se ha visto que se han capturado, se han judicializado, pero todavía no tenemos condenas ejemplificantes, como para que más allá de la percepción de una nueva Policía Nacional, la gente también pueda confiar en un sistema depurado de justicia, donde realmente el delito se castigue, se persiga y se mande un mensaje para aquellas personas que si en algún momento se les ha ocurrido tomar esa ruta, mejor desistan de hacerlo porque saben que van a ser perseguidos y van a ser castigados. Pero definitivamente sí, comparto en el sentido de que la percepción generalizada de la población hacia la institución ha cambiado mucho de 5 años hacia acá, desde que comenzaron los primeros esbozos del proceso de depuración, y sí han habido resultados positivos. Voy a una pausa y continuamos de Teleentrevista de Canal 11. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, vamos a la parte final. Conclusiones, don Saúl Bueso Mazariego, criminólogo y el subdirector de la Dirección Nacional de Investigación Criminal. El futuro del país ante esto tema tan importante que hemos abordado esta mañana, producto de la violencia. Bueno, nosotros vemos con ojos esperanzadores, sabemos que hay toda una intención desde la más alta dirigencia del país. No podemos negar que se han dado pasos de calidad, que se ha ido buscando soluciones dentro de la problemática que esto plantea. No olvidemos que la inseguridad en general, los tráficos, no solo de drogas, sino de armas, de personas, son negocios muy lucrativos. El narcotráfico internacional genera diariamente cantidades descomunales de dinero. Solo en Estados Unidos se presume que hay 30 millones de consumidores de cocaína que consumen diariamente miles de millones de dólares, con lo cual pueden financiar hasta estados completos, pueden incidir directamente en el destino de estas naciones con suma facilidad. De hecho, lo han hecho en el pasado. Narcotraficantes de cierta magnitud han logrado influenciar, penetrar directamente. Voy a aprovechar ahí, no sé si es cierto, pero hoy una noticia que sorprendió es que alguien está diciendo que el Chapo Guzmán le había dado dinero a los presidentes de México. Es una noticia que ha trascendido hoy internacionalmente. ¿Imagínense eso? Si fuera cierto. Pues, fue testigo clave de la Fiscalía de Nueva York en el juicio del Chapo. Es un colombiano, se me escapa el nombre ahorita, pero sí, él estableció claramente que no podía tener cuantía cierta, pero que había sido una cantidad entre 100 y 200 millones, declaró él, de dólares, los que se le había dado al expresidente de México, Peña Nieto, antes de que asumiera en 2012 la presidencia, para garantizar la impunidad de su operación durante todo este tiempo. Y es realmente preocupante. Bueno. Eso nos da la medida de lo que ha estado sucediendo. México es una nación muy potente en el área y sin embargo se ve vinculado a esto. Lo mismo ha pasado en Sudamérica y en Centroamérica. Nosotros recientemente tenemos extradiciones vinculadas a este hecho, ¿verdad? En lo cual los testimonios hablan de financiamiento a campañas y situaciones que están vinculados con el sector político, económico, empresarial, policial, militar. Se habla de tantas cosas porque sí hay poder económico y hay poder político para penetrar a estas instituciones. Evidentemente es una actividad sumamente lucrativa, cualquiera de los tráficos que mencionamos hoy, y también el hecho de convivir con una situación social precaria, miseria, pobreza,
tensión social, violencia social, hace que mucha gente mire hacia otros países, cuál es el caso de las migraciones, sean estas voluntarias o forzadas, lo cual también nos pone en mal predicado. Son situaciones que están ocurriendo, que no las podemos ignorar y que tenemos forzosamente que hacer una incidencia directa, no solo desde el punto de vista policial, penal, represivo, sino desde todos los ángulos de carácter preventivo, educativo, disuasivo, una mayor activación y motivación hacia conductas positivas, hacia conductas no violentas, y estar directamente vinculado el Estado de Honduras con todas estas políticas, con todos estos programas, a la cabeza de ellos, liderándolos y motivando a la gente a participar activamente. Gracias, Juan. Ha sido un gusto que esté acá. Carlos, el resumen. Bueno, yo quiero pensar y tengo la esperanza de que sí hay solución a la problemática de Honduras, pero como decía Saúl antes, retomando, lo primero que hay que hacer es hacer bien las cosas, es aplicar todo el conocimiento que hemos logrado acumular en Honduras en materia criminológica, criminalística, social, política, pública, etcétera, de una manera efectiva para poder orientarnos hacia un centro, un punto de equilibrio en el cual, si bien es cierto, necesitamos represión, no podemos seguir utilizando a la institución de la Policía Nacional como un muro de contención contra la delincuencia. Tenemos que aplicar una verdadera prevención, una política social de atención a todas estas condiciones inherentes a la dignidad humana que el Estado tiene que dar y garantizarle a la población del Estado de Honduras para que podamos tener un poco de paz mental y bajar ese nivel de tensión social, de violencia generalizada. Tenemos que centrarnos nuevamente, sin querer sonar poético, Raúl, en reconstruir a la familia como base de la sociedad. Para esto necesitamos la coadyuvación de los medios de control social informal, los medios de comunicación, las escuelas, las iglesias, y no solamente la ley como carácter represivo. Necesitamos a Dios. Necesitamos la presencia de un ser superior que nos guíe, para que nos ilumine y nos lleve por el camino correcto. Y definitivamente parte de ese camino correcto, y quiero ser reiterativo, insistente y consecuente con lo que he venido diciendo durante todo este foro, tenemos que luchar activamente contra la corrupción pública para que no siga siendo un generador de violencia social y que no le robe la esperanza al pueblo hondureño. Gracias al criminólogo Carlos Padilla. Vamos ahora con el comisario Omar Reyes. Sí, bueno, decirle a la sociedad hondureña que tengan confianza en las instituciones del Estado. El Estado de Honduras está haciendo lo necesario para poder establecer un precedente, para seguir estableciendo precedentes en la lucha contra la impunidad. Estas muertes, realmente, si comparamos enero 2018-2019, en enero 2018 tuvimos una muerte múltiple. En 2019 llevamos 7, pues dejarles un mensaje que llevamos ya 3 muertes múltiples investigadas y el resto están siendo investigadas, no van a quedar en la impunidad. Estas muertes no van a quedar en la impunidad, y hacer un llamado a todas aquellas personas que confíen en la policía, que denuncien, que restablezcamos esa confianza en la policía. En las líneas hay varios mecanismos de denuncia que pueden llamar para poder establecer sus denuncias y que estas informaciones sirvan en las investigaciones. Creo que debemos de fortalecer los controles sociales. Creo que el control social es un tema que tiene que incursionar muchísimo en nuestra sociedad, que lo hemos abandonado. Lo hemos abandonado. Hemos visto que nuestra sociedad se ha visto más floja en el núcleo familiar. Los padres deben de retomar el control social. Los maestros deben de retomar ese control social que años atrás nos dio la garantía a nosotros de tener lo que ahora somos nosotros. Hay generaciones que de los 50 años que tienen principios sólidos en Honduras. Honduras es un país bonito, con gente buena. Y hemos aflojado nosotros los controles sociales en el hogar, en la familia, en las iglesias. Debemos de retomar eso. Y pues para finalizar, decirles de que tenemos que llenarnos de amor, debemos llenarnos de Dios para poder tener una sociedad mejor y poder querernos más entre hondureños y poder tener un mejor país que ofrecerle a nuestros hijos, a nuestros nietos.
Solamente. Gracias, comisario. Gracias. Ha sido un gusto. Vamos a cerrar con el comisario César Ruiz. Bueno, agradecer la invitación. Créame que celebro que existan medios que den a conocer enfoques diferentes de la situación que vivimos en el país, con pensamientos ya planteados desde el punto de vista del porqué de lo que estamos viviendo. Y como dice por ahí alguien que trabaja para la Iglesia Católica, creo que es hacer un llamado a la conciencia, a la ciudadanía, pedirles que siempre tomen en cuenta que ellos son nuestros mejores supervisores. ¿Por qué se lo digo? Porque ellos pasan pendientes de cómo nosotros realizamos nuestro trabajo, y cuando a ellos no les parezca, hacerlo conocer, porque eso nos va a ayudar a fortalecernos y mejorar nuestro trabajo. Hacer que poco a poco también tomen conciencia que deben de ir dejando a un lado ese temor que nos invade y empezar a denunciar todo tipo de situaciones de todas las autoridades que haya. Y si ve que todo el resto de autoridades que conformamos el Estado fallamos, no dejar de desistir, porque en ese poder que ellos tienen radica que obtengamos una mejora en la sociedad que tenemos. Gracias. Si me repiten los números donde la gente puede denunciar para alertar a la policía sobre situaciones de delincuencia, de violencia, de corrupción, de extorsión. Sí. Bueno, tenemos el número del 199 que lo conocemos todos los hondureños, pero también tenemos la línea 143, que es una línea que está 143, una línea que está haciendo, está obteniendo bastante información. Mucha gente está llamando para dar informaciones precisas de casos, y esas informaciones, por ejemplo, nos las redireccionan a la Dirección Provincial de Investigaciones, que nosotros la direccionamos a los jefes de UDIC y UMIC a nivel nacional. Por ejemplo, hay gente que llama, mire, acá en Santa Bárbara está pasando esto y esto, tal persona cometió este ilícito. Nosotros recepcionamos esa información y la enviamos con un requerimiento al jefe de la policía allá, y el jefe de la policía le da seguimiento. Esa es una herramienta importantísima para que todos los ciudadanos nos puedan colaborar. La información es muy útil, es vital. Como hablábamos anteriormente, la prueba técnica científica es excelente, es lo que está en boga, pero nosotros no podemos, como DPI, soltarnos de lo que es nuestro principal beneficiario, que es la sociedad. Nosotros apuntamos a los dos, llevar a los dos a la par. Bien, gracias a mis invitados, a ustedes por habernos permitido ingresar a sus hogares. Pues ojalá que vaya mejorando esto. Primero Dios, hay que apoyar a la policía, hay que hacer las llamadas, porque aquí vivimos todos. De lo que estamos aquí muy difícil, nos vamos a ir del país. Aquí nacemos y aquí creo que vamos a morir, porque no, esa es la realidad del 99% de los hondureños. Lo que usted decía también, esos niños que van en esas caravanas, ¿verdad? Es preocupante, pero... Pues definitivamente, o sea, siento que si una persona como adulto consciente quiere tomar esa determinación de poner en riesgo su existencia porque ya considera que aquí es inviable, pues es libre de hacerlo, ¿no? Pero me parece incorrecto la parte de incluir menores en estas caravanas. Ayer pude ver tristemente hasta infantes que iban en sus cochecitos porque no pueden caminar como parte de estas caravanas, y son gente que se va a enfrentar en algún momento al clima, a la intemperie, a la inseguridad del camino y todo esto, y esa parte sí yo no la considero. En la primera caravana se me quedó en la mente una niña jalando a su mamá. Obviamente la niña no podía con la mamá por el peso de la señora, pero fue una foto que recorrió dramática. Bien, nos vamos. Gracias, que tengan un feliz día. Sigan con nosotros en Canal 11.